Pero bueno, también existen personajes como este que tienen que vivir huyendo porque no se respetan aquellos ideales de la revolución. ¿Por qué decides contar esta historia? ¿De qué manera ligas los tres momentos de la gran utopía del siglo XX? Esta es una novela que se empezó a escribir sin yo saber que se estaba escribiendo. Ese día de octubre de 1989, que yo estoy por primera vez visitando México, y le pido a un amigo que me lleve a la casa de Trotsky en Coyoacán. Y le pido a un amigo que me lleve a Coyoacán porque mi noción de Coyoacán era un lugar que estaba muy retirado. Y cuando llego veo que está la boca del metro ahí, que podía haber ido yo solo en el metro. Ya la ciudad se había tragado ese Coyoacán de Hernán Cortés y la Malinche y toda aquella cosa. Y yo en ese lugar sentí que algo me conmovía. Algo me conmovía porque era un lugar sombrío, oscuro, empolvado, olvidado. Y esto está ocurriendo en octubre de 1989, alrededor del 20 de octubre. 15 días después cayó el muro de Berlín. Nadie pensaba 15 días antes que el muro de Berlín iba a caer. Y ahí empieza un proceso que es el que me permitiría a mí después tener la idea de escribir esta novela. Esa visita a Coyoacán fue la semilla. Era curioso. Pasé por la Casa Azul y en la Casa Azul había una cola de turistas para entrar. Y en la casa de Trotsky no había nadie. A nadie le importaba aquel lugar. Y todos los cafés y todos de Coyoacán estaban llenos de gente. Es decir, que por gente que pudieran ir no era que estuviera vacío, es que no le importaba a nadie. Entonces, con los años 90 vivimos esta crisis que empieza a revelarnos cosas. Recuerden que Kapuczynski, el gran periodista polaco, Rudyard Kapuczynski, dice que en los años 90, después que se abren los archivos de Moscú y se empieza a procesar información, descubrimos que en los años 80 pensábamos que conocíamos la historia de la Unión Soviética y en los 90 descubrimos que conocíamos el 20%. El 80% estaba escondida en los archivos de Moscú. Lo que conocíamos era la propaganda, la imagen que se había creado. Y esa imagen fundamentalmente la había creado Stalin. En esos años 90, además, ocurre algo que para mí en aquel momento tampoco tuvo una especial significación. Y es que me entero de que en Cuba había vivido un señor que se llamaba Ramón Mercader. Pero fue algún comentario que alguien me hizo. Cuando yo voy a la casa de Trotsky, perdón, doy un paso atrás, yo sé prácticamente nada sobre Trotsky, porque en Cuba teníamos una ignorancia programada con respecto a la figura de Trotsky. Trotsky era el revisionista, el traidor, el falso profeta, entonces no sabíamos mucho de Trotsky. Yo no sé por qué carajo yo me empeciné en ir a la casa de Trotsky. Me entero de que ¿quién era Ramón Mercader? Más o menos teníamos alguna idea de que era un tipo que había matado a Trotsky, pero poco más. Pero con los años se va acumulando información, y esa información me va despertando el interés por ese proceso, por la perversión de un proceso, de un ideal utópico, pero que es tan amable, porque la sociedad de los iguales, en la que las personas vivan con el máximo de libertad, en el máximo de democracia y con el máximo de igualdad, yo creo que es un proyecto que nos encantaría a todos, Y creo que la esencia de ese proyecto, Rosa, la esencia de ese proyecto y no la práctica de ese proyecto es lo que todavía despierta una admiración, una simpatía, porque como seres humanos tenemos esa tendencia a querer vivir en un mundo mejor, y afortunadamente la mayoría de las personas queremos vivir en un mundo mejor, porque con las condiciones que hay hoy en el mundo, pues la gente se estaría matando uno a los otros si no fuera así. Entonces, descubro muchas cosas, voy conociendo cosas, estoy viajando y tengo acceso a mucha literatura. Eso es importante, tengo acceso a mucha literatura y en algún momento pues se produce esa conjunción que tú la conoces perfectamente, que es el momento en que una de las muchas ideas que tienes en la cabeza, tú dices, coño, esta es una idea para una novela. Y eso es misterioso,
porque uno vive rodeado de narrativas, de historias, de cuentos. ¿Cuál de esos cuentos es el que se puede convertir en una novela? ¿Puede uno escribir una novela? Pues bueno, ahí llegó ese momento. Escribir la novela de cómo hay un punto de no retorno en la perversión de la utopía, un punto muy simbólico, que es lo que ocurre en Coyoacán el 20 de agosto de 1940, cuando Mercader le pone el piolet en la cabeza a Trotsky. ¿Cómo contar esta historia? Bueno, la biografía de Trotsky, prácticamente Trotsky está biografiado cada día de su vida. Y por eso yo arranco la novela en el año 29, en el momento en que él es expulsado de la Unión Soviética, de Moscú, porque es el momento en que él termina su biografía Mi vida. Es decir, que yo arranco cuando él termina su biografía. Pero hay mucha información, escribió muchos libros, muchas entrevistas, muchas biografías. Ramón Mercader era un fantasma. Era un hombre que entró en la historia porque fue el que le dio el picoletazo en la cabeza a Trotsky. Porque Ramón Mercader era uno de los 7 españoles agentes de la EPU o la NKVD, no recuerdo cuál era en esos momentos la que existía, anteriores a la KGB, que estaban aquí en México, preparados para asesinar a Trotsky. Bueno, pero fue escogido Ramón Mercader, sobre todo porque su madre, Caridad, estaba muy cercana al que conducía todo este proyecto, que era ese señor terrible que era Kotov, ese genio del ajedrez que vio desde el año 37 cómo matar a Trotsky en 1940. Es una cosa impresionante. Eso nada más que un judío ruso lo puede hacer. Eso es un don exclusivo. Y por eso son campeones mundiales de ajedrez. La mayoría de los campeones mundiales de ajedrez son judíos rusos. Y bueno, Mercader había que construirlo, había que investigar mucho por las bandas para poder construir ese personaje. Pero yo necesitaba que esta historia se conectara con el presente. El hecho de que Ramón Mercader hubiera vivido en Cuba en la misma época que yo, es decir, ese hecho de que la historia me hubiera podido tocar la espalda, a mí me conmovió mucho. Y decido que tiene que haber un joven escritor cubano que conoce a Ramón Mercader sin saber que es Ramón Mercader. Y resulta que ese personaje, que es un personaje de ficción, es el personaje más real de los 3. Trotsky es ese personaje histórico, Ramón Mercader es esa creación por los órganos de inteligencia soviéticos, por este señor Kotov, y Iván Cárdenas pude haber sido yo. Es la experiencia personal. Y por eso yo digo, Rosa, que esta novela, tú pudiste haber escrito esa novela, la pudo haber escrito un español, la pudo haber escrito un argentino, y se hubiera parecido mucho, pero hubiera sido distinta. ¿Por qué? Porque le hubiera faltado la experiencia vital de Iván Cárdenas, la experiencia de haber vivido en un país socialista, que esa no se aprende en ningún libro de texto, esa hay que vivirla. Las sensaciones, una palabra que se repite en esta novela no sé cuántas veces, alguien me dijo alguna vez cuántas eran, yo no he querido contarla, es la palabra miedo. Ahorita hablaba del miedo, esto no se siente igual. A lo mejor tú tienes aquí en México miedo a la violencia callejera o algo así, y en Cuba le tienes miedo al vecino guapetón que te puede agredir. No, estoy hablando de otro miedo. Estoy hablando de ese miedo que tiene que ver con la desprotección. Y es un aprendizaje que se hace muy intensa y muy íntimamente. Y por eso creo que ese personaje de Iván es fundamental y es el que le da toda la realidad que tiene esta novela y es el que de alguna manera lo proyecta hacia un futuro. Que todavía sigamos pensando en que es necesaria una utopía. Sí, es necesario una utopía. El mundo en que estamos viviendo, hay una película española que se llama Los lunes al sol, del director Fernando León, que hay 3 personajes que están conversando un momento, están desempleados, están en paro, como se dice en España, y uno le dice al otro, coño, pues resulta que al final todo lo que nos habían dicho del socialismo era mentira y todo lo que nos dijeron del capitalismo era verdad.
Y es verdad, y es verdad. En América Latina, donde todavía este pensamiento utópico tiene presencia, vivimos en las sociedades más desiguales que existen en el mundo. Y no es justo, y no es justo. Tendría que haber una justicia social, una equidad para que todo el mundo tuviera... me contaba hace poco una funcionaria de una persona que trabaja con la UNESCO, que había estado en Guatemala, porque empezamos a hablar de los problemas de Cuba, y me dijo, mira, los problemas de Cuba son muy jodidos, pero no tienen nada que ver con otros problemas como el que te voy a decir. En Guatemala, 10 niños que terminan los estudios primarios, 4 siguen estudiando, 3 en la privada y 1 en la pública, y los otros 6 se van a la puta calle. Ahí está la carne de pandillas, de prostitución, de todas esas cosas terribles que sabemos que existen. Es justo, esa es la sociedad que queremos. Habría que hacer algo. Creo que sí, que habrá que hacer algo, pero ojalá que si se hace no se cometan los mismos errores que se cometieron en el proceso de gestación de esta utopía. Y a eso voy, porque quiero